Buenas y que Dios les bendiga. 16 de noviembre, este podcast sale 17, 18. Pero la solemnidad de Gertrudis Magna o Gertrudis la Grande, o simplemente Gertrudis de Helfta, como le quieran llamar, es una solemnidad dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos 30 santos de vida consagrada, 30 hombres, 30 mujeres. Y Gertrudis Magna forma parte de esos patronos. De esos 60 patronos, 30 hombres, 30 mujeres. Gertrudis Magna es uno de los santos más herméticos, luego hablaré de eso. Era de la orden benedictina cisterciense. Nació el 6 de enero de 1256 en Eisleben. Eso es Alemania, condado de Mansfeld. Ahora bien, esta santa en la misma Alemania y en Europa tuvo una importancia, pero un poco tardía y un poco menor. Por eso digo que hay santos que salen de Europa, llegan a otras tierras y son un boom, digámoslo así. Son los llamados influencers. Eso pasó con Gertrudis Magna. ¿Y dónde? Bueno, Puebla de Los Ángeles, que hoy se llama Puebla de Zaragoza o Puebla Heroica, en nuestro querido México. ¿Qué pasa? Que es aquí en estas tierras aztecas donde esta santa se gana los títulos de rescatadora de almas del purgatorio e intercesora para una buena muerte. Así que ya ven cómo de Eisleben, en la vieja Alemania, florece esta santa que era no tan conocida en tierras mexicanas. Son los santos que yo llamo, que digo que no son profetas en su tierra, sino que renacen en otro suelo, en este caso México. Yo digo siempre que en México todos sabemos florece todo lo lindo, porque lo malo no florece. Lo malo es como la mala hierba. Lo malo lo pone el demonio para que no veamos lo lindo, ¿verdad? Y en México florece todo lo lindo. México es un jardín. Bueno, este podcast, su audiencia mayoritaria es mexicana, seguida por los Estados Unidos de América, y ahora tenemos también a los hermanos de la Gran Colombia. Esta santa, fíjense bien, les decía del hermetismo, porque conocemos de su vida muy poco, prácticamente no se sabe nada, solo su nacimiento y lo que parece ser realidad. Es que habían algunas circunstancias familiares que hicieron que su vida se ocultase un poco y nada se llevase al papel. Lo que existen sí son muchas conjeturas sobre este hecho de su juventud. Y es extraño, porque miren, ningún proceso canónico se puede hacer sin sacar antecedentes familiares. Y menos cuando fue canonizada. En el momento en que fue canonizada se revisaba hasta la última uña. A veces es cierto que se hacía muy rápido. La fama de santidad precedía y bueno, el pueblo prácticamente los canonizaba y los pontífices romanos pues decían vamos a realmente a darle al pueblo lo que quiere, y no se investigaba mucho. Hubo muchos errores de santos que no eran tan santos y otros que eran muy santos después no lo fueron. Pero en este caso siempre se llevaba una constancia. Si venía de una familia judía, ustedes saben, el proceso se detenía. Sin embargo, aquí parece que nada se quiso a voluntad llevar al papel y lo que existe son conjeturas. Se dice que se decidió ocultar su vida. Muchos dicen que ella era muy pobre, otros que de su familia no había una buena reputación. Cual sea el caso, Gertrudis aparece ya en el monasterio recibiendo el noviciado y los votos, y ya a los 25 años era monja de pleno derecho, o sea, profesaba ya los votos perpetuos, y era una monja común y corriente. Eso sí, destacaron siempre sus compañeras que tenían una inteligencia muy por encima de la media. En los conventos, como ustedes saben que le tocó, los trabajos como hortelana en la huerta, hacía costura y lo que ya luego sería su gran pasión, que era llevar los manuscritos. Y ahí va a ir escribiendo sus cosas, sus grandes obras literarias también.
a la par. También fue cantora, estuvo bajo las órdenes de otra grande que era Matilde de Hackenborg. Y tiene su primera experiencia mística de tantas que va a tener. Incluso ella está antes que, Margarita María Lacoque. Realmente esta Gertrudis ya nos habla del corazón de Jesús, una cristología que ella era cristocéntrica y habla del corazón de Jesús, del niño Jesús. Tiene esa experiencia mística el 27 de enero de 1281, donde se le aparece Jesús adolescente, cosa extraña. ¿Por qué? Porque siempre las advocaciones, y no vamos a decir advocaciones, vamos a decir realmente las devociones a lo que es la vida anterior a Jesús, ya con sus 33 años supuestamente, ya predicando, se remontan al nacimiento, a la natividad, 25 de diciembre, el niño Jesús. Pasa de ser el niño Jesús a Cristo. Ya el Cristo que conocemos, el Cristo histórico, el Cristo evangélico. Por tanto, siempre hay apariciones o del niño o del crucificado o del resucitado. Pero pasan rápido las devociones de un niñito a un adulto. Y ella es la única santa. Y digo la única, hay algunos, pero esta es la única a la que se le aparece Jesús en la etapa adolescente. Jesús adolescente. Por eso les digo, es extraño, porque siempre se aparecía el niñito Jesús y el niñito Jesús y el niñito Jesús, pero aquí se le aparece como un adolescente que le dice, no temas, yo te salvaré, te liberaré, vuélvete a mí, y yo te embriagaré con ese torrente de mi divino regalo. Esto siempre ha hecho dudar de que realmente ella no estaba en el convento por voluntad, sino que la llevaron al convento. ¿Por qué? Porque ella que estudiaba los estudios profanos de literatura y esto, se vuelca completamente a la teología. Hay una conversión dentro de la conversión. O sea, ya había profesado los votos, pero esta fue la conversión real de Gertrudis Magna. Y comienza a estudiar teología. De sus manuscritos quedaron solo 3. Fíjense la importancia que se le dan a las cosas a veces. Solo quedaron 3, de tantos. El memorial de la abundancia de la divina suavidad, el heraldo del amor divino, el heraldo es un libro que no pierde vigencia, y los 7 ejercicios espirituales, o ejercicios espirituales realmente son 6, y otros dicen que 7, bueno, realmente son 7 ejercicios espirituales. Su muerte ocurre hacia mediados del 1300, tenía 45 años y muere oficialmente el 17 de noviembre, pero ahí está el error. Y es que se confunde su día de muerte con el de otra que se llama Gertrudis de Hackenborg, que sí murió el 17. O sea, en el manuscrito aparece Gertrudis Magna como 17, pero realmente es 16. Entonces, oficialmente su acta dice que murió el 17, pero realmente fue el 16, que es la fecha que ya todos conmemoramos. Ahora bien, ¿qué fue de su obra literaria? Bueno, hasta 1537 no se sabía nada de esto. Y los cartujos encuentran unos manuscritos y se imprime su libro del Heraldo, que habíamos mencionado anteriormente, que les digo que es un book. Es un bestseller, como se le dice. Ahora bien, muchas personas me dicen, ¿pero qué hizo? Estos son santos, señores, siempre les explico, que no puedes ver su vida reflejada en sus obras humanas. O sea, San Francisco no hacía falta que escribiese una letra, porque su vida ya decía toda la santidad que tenía. Pero hay santos, como Santa Teresa, hay santos como Gertrudis Magna, de la que estamos hablando, y otros tantos como San Bernardo Claraval, como San Ignacio de Loyola, que nunca se les buscó la santidad en sus obras, sino que se buscó la santidad en lo que escribieron. Lo que escribían era un retrato. O, por ejemplo, Santa Teresita de Lisieux, o Santa Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz, que murió muy jovencita, pero lo que dejó escrito es su historia de un alma, señores, por eso es doctora de la iglesia. Es
estas mujeres y hombres escribían lo que pensaban y lo que sentían y aportaron teológicamente a la iglesia muchísimo. ¿Qué sucede? Yo no les puedo leer todos los libros, pero ya les he dado los 3 que quedan, los 3 que pudieron rescatarse, que es Memorial de la Abundancia de la Divina Suavidad, El Heraldo del Amor Divino y Los Ejercicios Espirituales de Santa Gertrudis Magna. Esos 3 libros, si usted los lee, se va a dar cuenta porque está la santidad ahí. Se da cuenta uno inmediatamente, sobre todo si leen El Heraldo, que es, incluso en algunos de sus textos se equipara con San Agustín de Hipona. Y miren que compararse con San Agustín es difícil. Se los digo yo. Usted lee San Agustín y usted dice, aquí no hay una pluma que se le compare, solo la de Santa Teresa. Pero Santa Teresa era una poeta. Yo siempre digo, Santa Teresa no era una teóloga. Santa Teresa era una poeta. Esta santa también está considerada dentro de la mística, igual que Santa Teresa, por su pasión en todo lo que era la cristología, todo lo que era la figura de Cristo, era cristocéntrica. Tenía algunas inclinaciones marianas, pero siempre dentro de Cristo. O sea, ella no salía de Cristo. Incluso el Sagrado Corazón, el corazón de Jesús, el niño Jesús, todo lo de Jesús ella lo pone, incluso antes de que se hiciesen todos los demás, las demás solemnidades del Sagrado Corazón, de Santa Margarita María Alacoque, que también es parte de nuestros santos patronos, de la vida consagrada. Entonces, si ustedes quieren saber dónde está la santidad de Santa Gertrudis Magna, y perdonen la redundancia, vayan a sus escritos y léanse sobre todo El Heraldo. Y ahí van a entender por qué para nosotros, los que estudiamos, los que tratamos de llevar un poco la teología, las doctrinas, pues, todos los que buscamos las cosas no profanas, sino las cosas espirituales. A veces en las alegorías se entienden mejor las cosas que en las materias humanas. Siempre he dicho, entre un forense y un poeta, el poeta describe mejor el dolor humano porque utiliza alegoría. No es el forense el que mejor explica el dolor, sino el poeta. Y con Gertrudis Magna pasa lo mismo que con Santa Teresa. Y lo mismo sucede con otra grande que siempre he dicho que para mí son como las madres, personas reverenciadas, que es Sor Juana Inés de la Cruz, quien yo creo que merece ser canonizada. ¿Qué pasa? Que sus obras tocaban un tanto lo que llamamos feminismo. Con eso de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Bueno, estas cosas hacen que se obstaculice siempre un poco su proceso de canonización. Pero siempre con Gertrudis Magna no pasa esto porque escribe teología. Yo siempre digo, es en dependencia de lo que escribas o te condena o te lleva a los altares. Eso es una realidad. Por eso a veces decía, si usted quiere ser santo, siempre decían, si usted quiere ser santo, mejor no escriba. Si usted quiere ser santo, mejor no escriba. Entonces los santos que escribieron eran los que no tenían pretensión ninguna de llegar a ser santos. Y en este caso Gertrudis Magna lo fue. Y sus escritos, fíjense, ella muere en el 1300 y hasta 1536 o 37 es que los hermanos cartujos no publican, no dan, no dan una importancia concreta al peso de Gertrudis Magna en cuanto a su obra literaria. Con esta festividad de Gertrudis Magna, que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro y pidamos que tantas mujeres como ella sigan surgiendo en el seno de la iglesia, en el seno de la cristiandad. Que Dios les bendiga. Hasta un próximo encuentro.